Cuando predicamos el Evangelio, predicamos el pecado. Hacer triaje predicando salvación del pecado. Hacer triaje, acuérdense que era separar, clasificar. Hay una clasificación que se hace cuando predicamos el Evangelio. Nosotros no la hacemos, ya lo vimos la semana pasada. Dios la hizo cuando anotó a unos en el libro de la salvación y a otros no los anotó. Eso se llama los reprobados, digamos, los que Dios dejó pasar, ¿sí? Pasivamente, simplemente no los anotó. Entonces, nosotros sabemos que hay un grupo de personas que son aprobados por Dios y un grupo de personas que son reprobados por Dios. Eso es una doctrina bíblica. Suena horrible, todo lo que ustedes quieran, pero no suena horrible por nuestra humanidad, porque Dios no hace nada mal y nada imperfecto. Él hizo las cosas de esa manera y eso es perfecto y bueno. A nosotros, por nuestro egoísmo, por nuestro egocentrismo, por nuestra propia pecaminosidad, nos suena mal cuando nos dicen que Dios eligió a unos para salvación y a otros para perdición. No vamos a entrar en eso, pero esa es la voluntad de Dios, es justa, es agradable y es perfecta. O sea, Dios hizo un triaje, una separación. Dijo a estos sí y a estos los dejó pasar nomás. Voy a hacer un pequeño paréntesis para no dejarlo con el dolor humano en su corazón. Cuando Dios creó la humanidad, no creó a nadie para perdición. En Adán, Él nos creó todos salvos. Él dijo, solo no coman del fruto. Él nos creó todos salvos. Solo dijo, no coman del fruto. Si hay gente que se pierde, no es la culpa de Dios. Es la culpa del ser humano que tomó del fruto. En vuestros pecados moriréis. ¿En los pecados de quién? En vuestros pecados moriréis. Entonces los que se salvan por los méritos de Cristo, por la elección divina, por la regeneración del Espíritu Santo. La salvación es del Señor. Los que se pierden por sus pecados. Eso está claro, ¿no es cierto? La salvación es por culpa del Señor. La perdición es por culpa del ser humano. Ahora, nosotros no podemos culpar a Dios de ser Dios. ¿A qué me refiero con esto? Dios es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, es eterno, está en todo lugar, en todos los tiempos. Dios no está sometido al tiempo y al espacio. Él creó el tiempo y el espacio. Entonces, producto de que Dios es eterno y no está sometido al tiempo y todo lo sabe, que el hombre iba a caer y eso iba a ser la causa de la perdición del hombre, es algo que Dios lo sabía, porque ¿cómo puede no saberlo si es Dios? Entonces, Él creó al hombre salvo. Por supuesto que Él sabía que el hombre iba a caer, por supuesto, porque es Dios, no puede no saberlo. Si hubiera algo que Él no sabe, entonces lo tomaría por sorpresa. Y si nosotros tuviéramos un Dios al que hay cosas que lo toman por sorpresa, yo me dedicaría a otra cosa, porque sería un Dios que no es Dios, vamos a decir, básicamente, ¿no? Entonces, Él lo sabía. Ahora, el hecho de que Él lo haya sabido no lo hace culpable de la caída del hombre y de la perdición consecuente de esa caída, porque Él puso en el huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el que decidió tomar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal fue el hombre, no fue Dios. Entonces, eso es lo que hace al hombre culpable de su propia perdición. ¿Que Dios lo sabía? Sí. ¿Pero por qué? Porque es Dios. Bien, entonces, esa es la base teológica de por qué hay personas que se pierden y por qué hay personas que se salvan. Como Dios sabía lo que iba a pasar, Él dijo, bueno, yo voy a hacer a todos salvos, pero la realidad es que muchos no se van a salvar porque van a tomar la decisión de ir por un camino de pecado, o sea, se van a rebelar contra mí, porque el pecado es rebelión contra Dios. Entonces, aunque yo los voy a crear a todos en comunión conmigo y van a estar en mi huerto, con mi bendición, en mi presencia, ellos van a decidir rebelarse contra mí y hacer lo que yo dije que no hagan. Entonces, en esa decisión de Adán, toda la humanidad se va a perder. Toda la humanidad se va a perder. Yo lo sé, dice Dios, y lo sé porque soy Dios. Ahora, cuando llegue el momento de que toda la humanidad se haya perdido en Adán, toda la humanidad perdida va a ir camino al infierno, a la perdición. Entonces yo voy a interferir y voy a rescatar a algunos para mostrar mi amor y mi misericordia en esos que rescato y mi justicia y mi santidad en esos que no rescato. La realidad es que todos se perdieron en Adán y lo justo es que al haberse revelado toda la humanidad en Adán, lo justo es que toda la humanidad perezca. Eso es lo justo. Muchos dicen, no es justo que Dios escoja a algunos y deje perderse a otros. Lo que no es justo es que Dios escoja a algunos. Lo justo es que Dios deje
a todos perderse, porque todos en Adán morimos, todos en Adán pecamos. Entonces, si vamos a la justicia, lo justo hubiera sido que Dios hubiera dejado perecer a todos los que se rebelaron contra Él. Eso es lo justo. O sea, lo justo sería que vos y yo, y todos, toda la humanidad, pasáramos el resto de la eternidad en el infierno. Eso sería lo justo. Pero Dios, en su infinita misericordia, decide sacar a algunos de ese camino justo hacia la perdición. Ahora, no es que Dios hace justicia con aquellos que deja seguir hacia la perdición y los libra de su justicia en la que merecidamente tienen que ir a la perdición a esos otros a los que decide salvar. No, a esos otros a los que decide salvar no es que los salva de la perdición, sino que los reemplaza por Jesucristo. Jesucristo paga el castigo de los pecados de esos a los que Dios decide rescatar. Por eso Dios no es injusto, porque a los que se pierden, Dios les hace justicia dejando que se pierdan. Y a los que se salva, Dios les hace justicia aplicando el castigo de ellos en Jesucristo para que el nombre de ellos quede limpio de culpa y cargo. Esos nombres de esas personas por las cuales Jesucristo toma su lugar son los que Dios anota en el libro de la vida. Todo eso que yo acabo de explicar sí es una doctrina bíblica. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros hacemos un llamado general, como hacía Jesucristo, pero condicional. O sea, el llamado a acudir a Jesucristo como Salvador es un llamado que se hace a voz en cuello abiertamente para toda la humanidad. Pero se le dice a la humanidad que para acudir a Jesucristo como Salvador hay que reconocer que se está en un camino de perdición por el propio pecado. El problema es que de toda la humanidad que escucha ese llamado, solo los que son regenerados por el Espíritu Santo pueden ver su condición pecaminosa y por lo tanto la necesidad que tienen de un Salvador. Los que no son regenerados por el Espíritu Santo están muertos en sus delitos y pecados y no tienen la capacidad de ver su condición espiritual frente a Dios. Por lo tanto, no valoran a Jesucristo como Salvador porque no creen que necesitan un Salvador, porque no saben que están en camino de perdición, porque eso es una condición espiritual y el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Por eso, el reconocimiento del propio pecado y por ende el reconocimiento de la necesidad de un Salvador les es posible solo a aquellos que previamente son regenerados por el Espíritu Santo. Como consecuencia de eso, esas personas ven su condición espiritual, ven su necesidad de un Salvador y acuden irresistiblemente a ese Salvador. ¿Producto de que pueden ver su condición espiritual porque son más inteligentes? No, porque el Espíritu Santo los ha regenerado. ¿Por qué? Porque Dios en la eternidad pasada los escogió para ser regenerados. A ellos sí, a los otros no. ¿Por qué? Porque Dios es soberano en la salvación de las personas. No porque Dios es injusto. Lo justo sería que todos se pierdan. Pero porque Dios es misericordioso y soberano, escogió a algunos para salvación. Y en el momento presente, a esos los despierta espiritualmente gracias a la obra de Jesucristo, que compró a esas personas que iban camino a la perdición, pero Jesucristo fue y en esa multitud de gente que iba al infierno, Él le tocó el hombro a alguno y le dijo: vos salí de la multitud, vos salí de la multitud, vos salí de la multitud, yo voy en lugar tuyo. Vos quedás eximido de seguir en este camino hacia la perdición que vas, yo voy a ocupar tu lugar. Entonces esas personas quedaron a un costado. Cuando estaban en la banquina, paradas, no siguieron con la multitud que iba hacia el infierno porque Jesucristo ocupó el lugar de ellos. Vino el Espíritu Santo y les dijo: ahora vos vení conmigo. Y hizo un milagro, les dio vida espiritual de nuevo. Y ahí esas personas vieron que estaban muertos espiritualmente. Que en esa multitud en donde ellos iban eran todos zombies muertos que iban hacia el infierno. El Espíritu Santo los llevó, luego de que Jesucristo los sacó de esa multitud que se dirigía al infierno, los llevó a un lugar imaginario, ¿sí? Y les dijo: despertate. Y ahí cuando esas personas se despertaron dijeron: ahora veo que soy pecador. Y ahora veo que el que me sacó de la multitud es mi Salvador. Y lo reconozco como mi Salvador. Ahora,
El Espíritu Santo no hizo así. Se puso a esperar. ¿A esperar qué? A esperarnos a nosotros. Porque el Espíritu Santo dijo, yo tengo un mensaje para darle a estas personas, pero no es que yo tengo el mensaje. Yo tengo el poder de darle poder a ese mensaje. El mensaje lo tiene la iglesia. Es la iglesia la que tiene que venir y predicarle a estas personas. Ahora, cuando la iglesia le predique a estas personas, yo voy a dinamizar, voy a poner poder en ese evangelio que la iglesia le va a predicar, y ese poder en esas palabras que la iglesia va a estar predicando va a ser lo que va a producir el milagro de la regeneración en esas personas. Entonces nosotros predicamos el evangelio, que son palabras de Dios, pero el evangelio es poder de Dios para salvación, porque el Espíritu usa esas palabras. Por eso el evangelio es la espada del Espíritu, como veíamos el jueves en Efesios 6, 14 o 17, si no recuerdo mal. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros estamos predicando el evangelio a toda la humanidad, llamado general. Pero el Espíritu Santo toma esas palabras y las aplica poderosamente ¿en quiénes? ¿En toda la multitud? No, en aquellos que Jesucristo sacó. Y dijo, vos no vayas, voy yo. Vos no vayas, voy yo. Y lo sacó a un costado. Cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros lo estamos predicando a todos, porque nosotros no sabemos quiénes son esos por los cuales Jesucristo murió, tomando su lugar. Nosotros no lo sabemos. Entonces nosotros les predicamos a todos. El problema es que hay muchos de los que van en la multitud que también quieren ser salvos, dejar de ir en ese camino de perdición, pero no por los motivos correctos. Ellos quieren salir de esa multitud a algo mejor según su criterio, según su conocimiento. Ellos no quieren salir de esa multitud que va hacia la perdición para ir con Dios, para ir al reino de Dios. Ellos quieren ir por motivos egoístas, porque son pecadores. Entonces ellos se cuelan y se van con los otros que ven que Jesucristo les dice, vos no, vos salite, yo voy a ocupar tu lugar. Y hay unos que se cuelan y quieren ir. Entonces llegan donde está el Espíritu Santo y la iglesia, predicando el evangelio, y dicen, nosotros también queremos una vida mejor. Entonces ahí la iglesia agarra y predica y dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Entonces en ese grupo hay algunos que son los que Jesús sacó de la multitud, los elegidos. Y hay otros que vieron y lo siguieron y se fueron y están en ese salón y escuchan el mensaje, todos juntos. El trigo y la cizaña crecen juntos y escuchan el mensaje, todos, el llamado general de la iglesia, que Jesucristo nos enseñó. ¿Cuál era ese llamado general? Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Entonces, a los elegidos por Jesucristo, ese llamado general les suena así. Escuchen. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. A los que son elegidos por Jesús, como son elegidos, cuando escuchan ese llamado, el Espíritu Santo usa ese llamado del evangelio, vivifica su vida espiritual y ese llamado les suena así. Jesucristo me está llamando y me dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados por el peso de sus pecados y la imposibilidad de salir por obras propias de esa condición. A los otros, a los que se colaron, porque vieron que de la multitud unos se iban y dijeron yo también voy, cuando escuchan el mismo llamado de la iglesia, les suena diferente. El llamado es, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Y a esos, cuando escuchan ese llamado, el Espíritu Santo no dinamiza esas palabras, no pone poder en esas palabras del evangelio para que regenere a esas personas. ¿Por qué? Porque no son elegidos. Entonces, esas personas escuchan el evangelio, pero no con el poder del Espíritu Santo, sino como simples palabras. Y entienden el evangelio, y entienden el pecado, y entienden a Jesucristo como el Salvador, pero no lo entienden espiritualmente, lo entienden intelectualmente. Las otras personas, las primeras, lo entendieron intelectualmente, pero además el Espíritu Santo los convirtió ese entendimiento intelectual del evangelio, el Espíritu Santo lo convirtió en un entendimiento espiritual. En este segundo grupo, los colados, la cizaña que está dentro de la iglesia y crece junto con el trigo, solo lo entienden intelectualmente. Y como lo entienden intelectualmente, son muy parecidos a los otros, pero no tienen la vivificación del Espíritu Santo. Entonces, en sus fuerzas han sido evangelizados y tienen una apariencia muy similar, como el trigo y la cizaña.
que no los podés distinguir juntos. Y tienen las mismas raíces, porque están en la misma tierra y las raíces crecen entrelazadas. Entonces no podés arrancar uno porque como las raíces están entrelazadas, arrancás al otro también. Y no los podés casi distinguir muchas veces. Esto es una palabra muy dura, hermano, porque significa que en la iglesia hay trigo, cizaña, trigo, cizaña, trigo, cizaña, trigo, cizaña. Y nosotros no nos corresponde decir quién es quién. Es una palabra muy dura, pero es la palabra que necesitamos. Porque lo que garantiza que una persona es un elegido es la elección soberana de Dios, no la confesión de esa persona. Ya vamos a llegar al punto de la santificación que lo confirma. ¿Hasta ahí estamos? Entonces están creciendo juntos. Hay un triaje hecho. Dios hizo una clasificación. El tema es que nosotros no tenemos el libro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y esto es lo que estamos tratando en estos últimos estudios. Lo que nosotros hacemos es hablar el Evangelio. Así de cortito. Hablar el Evangelio. El Evangelio es salvación del pecado. Eso es el Evangelio. Salvación del pecado. Por eso es una buena noticia. Porque antes del Evangelio solo estaba pecado. El Evangelio es la buena noticia de que hay salvación del pecado a través o por Jesucristo. Entonces nosotros hablamos el Evangelio. No podemos hacer triaje al punto que Dios lo ha hecho. Dios ha hecho triaje al punto de que Él sabe con nombre y apellido quién es y quién no es. Nosotros podemos hacer triaje, pero no a ese punto. Nosotros solo podemos hacer triaje hablando el Evangelio. ¿Qué va a pasar? El Evangelio va a ser escuchado de una manera por los elegidos y de otra manera por los réprobos, por los colados. A los elegidos, vamos a poner así para divertirnos nomás un poquito, vamos a poner los elegidos de Marco para allá y los réprobos de Romina para allá. ¿Sí? Pero de chiste nomás, no me vayan a entender mal. Después, si quieren, dentro de 10 minutos cambiamos, así compensamos y pueden sentir las dos cosas, cómo se sienten, ¿sí? Así todos nos sentimos en los dos papeles y disfrutamos un ratito del amor de Dios y ustedes de la ira, ¿sí? Y después cambiamos y ustedes disfrutan un ratito del amor de Dios y ustedes de la ira. Quiero terminar de cerrar esto y ahí. ¿Por qué nosotros hacemos triaje hablando claramente el Evangelio? Porque el Evangelio, cuando lo escucha aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, le suena en su mente de esta manera. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que uno murió, luego todos murieron. ¿Qué significa eso? El regenerado tiene vida espiritual. Cuando le suena el Evangelio, él ve el Evangelio y ve una cruz. Y en la cruz ve su propia pecaminosidad, pero ve a Cristo en la cruz, no se ve a él mismo. Entonces, cuando ve a Cristo clavado por sus pecados, el amor de Cristo lo constriñe. Entonces, esa persona, esa contrición que le produce el Espíritu Santo, lo lleva a mortificarse a sí mismo. Y eso tiene una segunda instancia que es la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando la carne es mortificada, no por la capacidad de la persona, sino por la observación del Evangelio, por la observación del amor de Cristo mostrado en la cruz. Eso es lo que hace que la persona se mortifique a sí misma, porque está continuamente mirando la cruz y está viendo en la cruz a una persona que tendría que ser ella misma, pero es otra. Ese amor lo constriñe y lo lleva a mortificarse a sí mismo. Cuando esa persona mengua, ¿qué pasa con la naturaleza de Cristo en esta persona? Crece. Entonces el carácter de Cristo se va formando progresivamente en esa persona, producto de la mortificación de la carne de esa persona que es producto de la observación de Jesucristo en la cruz, o sea, del Evangelio. Al otro, al que no es regenerado, no digo que tenga malas intenciones, hermano. Probablemente sea un flor de tipo, pero hay un problema. No fue elegido por Dios. Y eso no es injusto. No quiero volver a explicar lo que expliqué al principio, porque ese se merece ir al infierno y el otro también. Y este está acá, ¿y saben qué? Es un flor de tipo, pero en el fondo de su corazón, él no quiere a Cristo, porque es pecador. Y el pecado, la esencia del pecado es primero yo, después Dios. Entonces él vino a la iglesia a ver qué le puede sacar a Cristo, qué bendición le puede sacar. ¿Por qué? Porque su naturaleza, ¿cuál es? Primero yo, después Dios. Entonces, entendamos una amartiología correcta. La doctrina del pecado es esta. Yo le voy a resumir toda la amartiología en una oración. Amartiología es la parte de la teología sistemática que estudia la doctrina del pecado en el hombre. Se lo voy a definir en una oración.
La amartiología bíblica es la siguiente. Si yo tengo que elegir entre Dios y yo, me elijo a mí. Pero Lucifer, estás en el cielo. Sos la mayor creación de Dios, sos lo mejor, estás adornado con lo mejor. Sos lo más alto en el cielo después de Dios. Y Lucifer dice, si yo tengo que elegir entre Dios y yo, me elijo a mí mismo. Pero Adán y Eva están en el huerto de la bendición de Dios. La presencia de Dios está entre ustedes. Están en el bien. Vio Dios que todo era bueno en gran manera. Tienen todo. Y Adán y Eva dicen, si yo tengo que elegir entre Dios y yo, me elijo a mí. Eso es amartiología. Eso es la doctrina del pecado en el ser humano. Entonces, esta cizaña que se escapó de la multitud, entre comillas, cree que se escapó y vino a la iglesia, tiene esa naturaleza. Entonces, cuando ve a Jesucristo en la cruz, lo mismo que el primer grupo, ve el mismo evangelio, pero ¿qué pasa? Lo ve con esto, pero nunca le baja. ¿Por qué? Porque acá está muerto. Espiritualmente está muerto. Entonces ve a Cristo en la cruz y dice, ¿qué le puedo sacar a este? Porque si tiene que elegir entre él, ¿cuál era la martiología correcta? Si tengo que elegir entre Dios y yo, me elijo a mí mismo. No puede elegir a Dios antes que a sí mismo, porque está muerto. O sea, su naturaleza, yo les explico a los chicos con el ejemplo del león, su naturaleza es de león. Y por más que vos le enseñes al león a amar a los niñitos, la naturaleza del león es comerse a los niñitos. No importa que vos lo lleves a un curso de cómo amar la carne y no comérsela. El león, por su naturaleza, se quiere comer la carne. Entonces, por más que vos le enseñes al réprobo no vivificado, no regenerado por el Espíritu Santo, que Jesucristo es el que está tomando su lugar, que Jesucristo es la muestra del amor de Dios, el réprobo dice, yo, si tengo que elegir entre Dios y yo, me elijo a mí mismo. Y ve a Jesucristo como algo al que le puede sacar algo en función de su egoísmo. Por lo menos a este le puedo sacar salvarme del infierno. Por lo menos a este le puedo sacar la felicidad del cielo. El réprobo se quiere ir al cielo. El regenerado se quiere ir al reino. El réprobo quiere un cielo sin reino. Quiere un cielo de bendición sin autoridad. ¿Para qué quiere autoridad? Si ya está él. Él es su propia autoridad. No quiere que nadie lo gobierne. Él quiere un cielo donde haya bendición para que gracias a esa bendición él pueda llevar a cabo en bendición, o sea, con más recursos, sus apetitos carnales. Porque no está mortificando la carne. Está buscando en Dios herramientas para expresar su carnalidad, su egoísmo, para saciar y para servirse. El réprobo dice, con lo mal económicamente que me va, no puedo saciar mi carnalidad, pero si yo obtengo el cielo de Dios, voy a estar mejor y voy a poder saciar mejor mi carnalidad. Claro, todo eso lo disfraza, porque suena medio feo decirlo así como lo dije yo, hasta que aparece la palabra de Dios y lo desnuda. ¿Cómo se llama ese réprobo? Se llama fariseo. La palabra de Dios lo desnuda y saca a relucir las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4. Entonces el réprobo no quieren venir a mí porque sus obras son malas. Juan 3:18, ¿no? No quieren venir a mí porque sus obras son malas. Y cuando vienen a mí se ven en mi espejo, en donde yo estuve dispuesto a mortificar mi carne, porque fui clavado. Y siendo igual a Dios, no tuve el ser igual a Dios como cosa que aferrarme, sino que me despojé a mí mismo. El réprobo no se quiere despojar a sí mismo. Entonces no quiere ir a Jesucristo, porque en Jesucristo tiene el ejemplo de lo que él tendría que ser, pero no es. En Jesucristo tiene el ejemplo de lo que él tendría que ser y no es. Entonces el amor de Cristo no lo constriñe, lo espanta. El amor de Cristo no lo constriñe, porque dice, el amor de Cristo, él lo mostró sacrificándose a él mismo. Lo último que yo quiero hacer, yo quiero adorarme a mí mismo. Por eso no vienen a mí porque sus obras son malas. Entonces están ahí, ¿no? En donde Jesucristo los ha sacado de la multitud que iba hacia la perdición y algunos que Jesucristo no sacó de la multitud se colaron. Entonces ahí está la iglesia. Y ahí la iglesia tiene que continuar con el triaje que hizo Jesús cuando sacó a algunos y a otros no. ¿Cómo continúa la iglesia? Predica el evangelio, predica a Cristo en la cruz, a Cristo en la cruz, a Cristo en la cruz. Entonces, ¿cómo le suena ese mensaje a los elegidos? Los constriñe, gracias, se arrodillan, mortifican la carne. Cuando mortifican la carne, el Espíritu Santo toma control sobre ellos y forma el carácter de Cristo en ellos. Pero en ese mismo salón, la iglesia predica el evangelio, predica el evangelio, predica el evangelio que le sonó como contrición a los elegidos. Y a los no elegidos, que están en la iglesia, que son la cizaña, que crece junto con el trigo, ¿cómo les suena el evangelio? No me gusta un Jesucristo que se niega a sí mismo.
A mí me gusta un Jesucristo que viene en un caballo blanco y le corta la cabeza a todos los que no giran en torno a él y los que no lo dejan tener un Israel poderoso, con buenas playas, con buena riqueza. No me gusta el Jesucristo que no lucha contra la opresión y no le trae bienestar a Israel. Por eso yo soy fariseo, yo lo mato a este Jesús. Por eso yo soy Judas, soy réprobo, no me sirve este Jesús. Yo quiero un Jesús que gire en torno a nosotros, a nuestra humanidad terrenal. No un Jesucristo que venga y me hable del más allá, aunque acá me cueste la vida. No me gusta ese Jesucristo que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de hombre, y fue hasta la cruz. Ese Jesucristo no me gusta. Entonces, ¿qué hace el réprobo con ese evangelio que vos le predicás? Ese Jesucristo que vos le predicás. Se siente incómodo, se siente incómodo, se siente incómodo. Entonces llega un momento que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero estar más acá. Y se va. Así hacemos triaje nosotros. Así hace triaje la iglesia. Entonces, mi punto, hermanos, es este. La iglesia tiene una parte de la responsabilidad de hacer triaje. ¿Cómo? Predicando el evangelio. No es que van a venir las personas y yo voy a andar fijando a ver, ¿este será o no será? No, yo no tengo que hacer eso. Yo solamente tengo que predicar el evangelio. El trabajo se hace solo. Cuando yo predico el evangelio, al que le suena espiritualmente, se queda. Y al que no, se va. Pero ¿saben qué dice la Biblia incluso? Que hay algunos que son réprobos y no se van nunca. Al final, cuando pase esta era y Jesucristo venga, Él va a mandar a sus ángeles, porque algunos fueron muy resistentes y se quedaron. O porque quizás la iglesia no predicaba el evangelio con el suficiente ahínco. Entonces, ¿saben qué significa? Que nosotros no podemos declarar a nadie réprobo, salvo circunstancias muy especiales en donde la persona prácticamente dice abiertamente y a voz en cuello, yo soy un réprobo. ¿Cómo? Pecando abiertamente y no queriendo reconocer su pecado. Eso es Mateo 18. No es que nosotros lo decimos, el fulano lo dice. Porque el fulano ha pecado. Y uno va y le dice, hermano, vos que decís que estás en el grupo, vos que decís que sos elegido, vos que decís vivificado, mirá, yo en amor te quiero marcar que fíjate, según la palabra de Dios, hay algo que no está cerrando de tu comportamiento. Primera instancia. Segunda instancia, el hermano sigue en el mismo pecado. Entonces vas y le decís, mirá, vine con otro hermano, te lo queremos decir porque te queremos rescatar de ese pecado. Porque nosotros suponemos que vos sos un hermano en Cristo elegido, comprado por la sangre de Jesucristo y regenerado por el Espíritu Santo. Lo suponemos, pero no podemos asegurarlo. De la misma manera que no podemos asegurar que sos réprobo, tampoco podemos asegurar que sos elegido. Solamente podemos ver tus frutos. La Biblia no nos permite, no nos deja saber quiénes son los elegidos y quiénes son los réprobos. Solamente nos deja hacer una observación de frutos. Entonces, cuando el hermano está pecando, ¿nosotros qué hacemos? Vamos y le ponemos la Biblia adelante y le decimos, hermano, tenés que caminar en base a estos frutos, entendiendo que, por supuesto, todos estamos en un camino progresivo de santificación. Estamos hablando de pecados muy especiales, no de un hermano que por ahí tuvo una mala actitud, pues si no entraríamos todos en ese proceso, imagínate. Estamos hablando de pecados ya muy especiales, de situaciones muy particulares. Entonces, después que se han pasado varias instancias de confrontar al hermano primero solo, después con testigos, después se le ha pedido a toda la iglesia que lo confronte, y el hermano sigue y sigue, entonces a uno, no es que uno lo declara réprobo, el hermano está gritando que es un réprobo, porque se le ha dado tiempo, se le ha hecho pasar por distintas instancias, y el hermano dice, no puedo, porque no tengo el poder del Espíritu Santo, el Evangelio cuando yo lo miro no me constriñe. Si te constriñera el Evangelio, a la larga o a la corta abandonarías el pecado. Pero si el poder de la cruz no tiene, valga la redundancia, el poder para constreñir ese corazón, atarlo y llevarlo a la obediencia, es porque no estás viendo la cruz por lo que es. La estás viendo por lo que le puedes sacar, porque no tenés vida espiritual para ver la cruz. Pero eso es una situación muy particular, que nosotros no debemos pensar demasiado en eso. ¿Por qué? Porque son situaciones poco comunes, no tan habituales. Vengamos a las situaciones más generales. Nosotros prediquemos el Evangelio todo el tiempo. Seamos una iglesia fiel a la palabra de Dios, porque el Evangelio es desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Entonces, si nosotros cumplimos con la Gran Comisión, vamos por todo el mundo y predicamos el Evangelio a toda criatura y le enseñamos que guarden desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 todas las cosas que les he mandado, valiéndonos de una hermenéutica correcta. ¿Qué es valernos de una hermenéutica correcta? Pararnos
en los hombros, no de personas, sino de la obra que Dios ha estado haciendo a través de personas durante 20 siglos, obra la cual ha quedado plasmada y asentada en documentos que nos permiten ahorrarnos trabajo. Porque no vamos a la Biblia como el primer tipo que dice, a ver qué significa esto. No, nos paramos en la obra de muchos hermanos que ya Dios, a través de ellos, nos ayuda a comprender lo que significa la palabra de Dios. Entonces decimos, bueno, esto significa esto es el consejo de Dios. Y eso predicamos. Y cuando predicamos eso, estamos predicando el Evangelio. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 estamos enseñando todo el consejo de Dios, estamos cumpliendo la gran comisión y estamos haciendo triaje, porque estamos exponiendo a la iglesia al Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Los que son elegidos encuentran en ese Evangelio la constricción necesaria para hacer morir lo terrenal en vosotros, no presentar sus cuerpos a la naturaleza carnal y crecer en santificación personal. Por eso se juntan, porque el amor de Cristo los constriñe y porque se quieren estimular los unos a los otros para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Eso es una iglesia. Y ahí tienen la cizaña creciendo entre medio, que al exponerla al Evangelio no da resultados. Pasa el tiempo, no da resultados. Lo simula a los resultados. Pero a la larga o a la corta muestra que era una simulación. En contadísimos casos no llega a mostrarlo nunca. Y uno se va a la tumba con la duda. Esas personas le quedan a los ángeles después. La idea es que si la iglesia predica todo el consejo de Dios, le achica los agujeritos del colador a la cizaña. De eso se tratan todos estos estudios que estamos teniendo. Y esto que yo acabo de explicar es la columna vertebral de lo que yo les estoy proponiendo a ustedes para nuestra posible futura iglesia.